Descalzos. Nos comprometemos a recorrer, comprender, a abrazar la historia de cada uno, que es la historia de todos. Para acompañarnos e iluminarnos en este caminar juntos. Contemplemos con la mente y el corazón los temas que atraviesan nuestro aquí y ahora. Nos descalzamos. Y necesitamos tener todo bajo control, controlar nuestra vida y, si es posible, la de los demás también. Por eso este episodio tiene como título Control Remoto. Ese aparatito que todos conocemos y del que prácticamente debemos prescindir algunas veces, pero no queremos hacerlo, porque nos gusta planificar, nos gusta accionar y que todo salga según lo hayamos planificado. Y sin embargo no es así. Este contexto actual nos lo ha demostrado absolutamente. Entonces llega la incertidumbre, con la incertidumbre la angustia, con la angustia la frustración. Y entonces, ¿qué controlo? ¿Qué hay de certero? ¿Dónde puedo asirme? ¿De dónde puedo agarrarme? Que sea permanente y que no cambie todo el tiempo. ¿Cómo estás, padre? Muy bien. Y cuánta verdad en ese primer análisis de este episodio, donde queremos profundizar acerca de esto que nos traspasa a todos. Un acelerado cambio de época que algunos llaman la era de la posverdad, donde pocas cosas han quedado firme, donde uno pisa y hay mucha inconsistencia. Sumado también a estas asimetrías que vivimos en el contexto actual llamada grieta, donde deja a muchos de un lado, a otros poco del otro. Este contexto queremos ponerle rostro a la incertidumbre y poder, con la ayuda de amigos nuestros, de historias sagradas, buscar junto luz para poder caminar en este tiempo de control remoto. Y justamente luz, como vos decías, padre Andrés, de personajes históricos como lo fue Juan XXIII, el Papa Bueno, como así lo conocían, en su encíclica Paz en la Tierra, que es Pacem in Terris, ¿no? Pacem in Terris, y que lo que intentaba era poner justamente algo de certeza después de una convulsión terrible, enorme, como son las guerras mundiales, después de la Segunda Guerra, que lo que intenta es justamente convocar, conciliar de todos aquellos cristianos que se habían ido separando en distintas iglesias y decir qué tenemos en común, qué podemos hacer juntos, escucharnos y empezar a dar certezas para adentro y hacia afuera. Angelo Roncalli, este papa que marcó la mitad del siglo XX y que se encontró con una iglesia que estaba quedando fuera del mundo. Una iglesia muy escindida entre lo cultural y la vida de cada día. Una iglesia que parecía haberse quedado en el pasado, aquilosada en lo que fue, en la majestad de la cristiandad, pero que hoy no encontraba camino. Y allí este Juan XXIII, con su sonrisa habitual, con su sentido del humor, nos enseña, Adriana, a caminar en la incertidumbre, porque no se queda lamentando lo que no es, ni siquiera se queda añorando lo que fue, sino que nos invita a dar pasos adelante. Por eso lo que llamamos Concilio Vaticano II. ¿Qué fue el concilio? ¿Por qué el nombre? Una gran reunión de todos los obispos del mundo que se reunieron bajo la luz del Espíritu Santo a discernir cuáles eran los caminos que había que seguir en tiempos de incertidumbre. Una iglesia que buscó ponerse en camino nuevamente y en la noche oscura de los tiempos ir adelante. Por eso, qué lindo escuchar en tu voz, Adriana querida, esas palabras memorables de Juan XXIII que pasaron a la historia como el decálogo de la serenidad, herramientas concretas que hoy queremos ofrecerles para poder caminar en medio de la incertidumbre. Solo por hoy, ¿no? Solo por hoy trataré de vivir exclusivamente al día, sin querer resolver los problemas de mi vida todos de una vez.
Solo por hoy tendré el máximo cuidado de mi aspecto, cortés en mis maneras, no criticaré a nadie y no pretenderé criticar o disciplinar a nadie, sino a mí mismo. Solo por hoy seré feliz, en la certeza de que he sido creado para la felicidad, no solo en el otro mundo, sino también para este. Solo por hoy me adaptaré a las circunstancias, sin pretender que las circunstancias se adapten todas a mis deseos. Solo por hoy dedicaré 10 minutos a una buena lectura, recordando que, como el alimento es necesario para la vida del cuerpo, así la buena lectura es necesaria para la vida del alma. Solo por hoy haré una buena acción y no le diré a nadie. Solo por hoy haré por lo menos una cosa que no deseo hacer. Y si me sintiera ofendido en mis sentimientos, procuraré que nadie se entere. Solo por hoy me haré un programa detallado. Quizá no lo cumpliré cabalmente, pero lo redactaré. Y me guardaré de 2 calamidades, la prisa y la indecisión. Solo por hoy creeré firmemente, aunque las circunstancias demuestren lo contrario, que la buena providencia de Dios se ocupa de mí, como si nadie más existiera en el mundo. Solo por hoy no tendré temores. De manera particular no tendré miedo de gozar de lo que es bello y de creer en la bondad. Juan 23, que fue canonizado, ¿no? Hace muy poquito por el Papa Francisco, dejándonos un legado de certeza, de esperanza, de fortaleza en medio de tiempos difíciles. Un ícono para cada uno de nosotros hoy. Imagínate una persona muy joven, que le gusta mucho el deporte, que tiene proyectos, planificó, es estudiante universitario, y tiene, una mirada hacia adelante muy positiva, y de pronto un accidente lo deja sin la posibilidad de poder caminar. A partir de ahí su vida en sillas de ruedas. A partir de ahí la gran incertidumbre. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Por qué a mí? O mejor dicho, ¿para qué a mí? ¿Lo compartimos? Claro que sí. Bueno, y nuestra vida por ahí pierde el control. Puede ser un control que se pierde porque en realidad no pudimos medir los excesos, o un control que se pierde por las circunstancias de la vida. Mucho nos gustaría, decir, no, tengo todo bajo control, está todo planificado, y ¡zas! Algo surge para que se modifique absolutamente todo lo que venías pensando, haciendo, degustando. Es el caso de Julián Surasi, que lo traemos hoy a este episodio, ¿te parece, padre? Le decimos bienvenido, Julián, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan? Muchas gracias por la invitación. Para nosotros es un gusto tenerte aquí en este episodio para poder iluminar la vida de tantos otros, ¿no? Les contamos un poco a la gente quién es Julián Surasi, aunque seguramente ya la mayoría lo conoce. Julián es un motivador. ¿Es un contador motivador o es un motivador contador? No sabría cómo definirme, pero soy un poco de todo, digamos. Un poco de todo. Motivador, básicamente, que va recorriendo no solamente el interior de nuestra provincia de San Juan, sino también provincias como Mendoza, La Rioja, Estado de Buenos Aires, permanentemente con su famoso CLIC, que es su programa para motivar a otros jóvenes también. 2008 fue un año donde marcó en la vida de Julián un antes y un después. Un accidente que le produjo una cuadriplejía, y que desde allí en más se dio cuenta que no tenía absolutamente el control de su vida, sino que la circunstancia te controlaba a partir de ahí, Julián. Y la verdad que en un principio sí, porque me quitó por completo la independencia que yo tenía. Yo tenía, en el momento que tuve el accidente, tenía 21 años, estaba estudiando en Mendoza, me había ido a estudiar para ser contador. Estaba viviendo con mis amigos y de repente la vida me puso en un camino en el que no estaba en mis planes para nada, donde yo tenía otros planes de vida, otros proyectos, otros, no sueños, pero sí otras formas
intentar lograrlos, ¿no? Y la verdad que sí, es como eso. La vida me dejó sin control de mi vida, por así decirlo. Y la verdad que a partir de ahí empezó un nuevo camino donde me tuve que empezar a conocer y a plantearme cómo cumplir los objetivos que yo tenía con esta nueva vida que tengo ahora. ¿Qué pasaba en ese momento cuando te enteraste que no ibas a poder volver a caminar? ¿Qué pasaba por tu cabeza, por tu corazón? ¿Qué te decía tu yo? Y a ver, yo creo que no sé si habrá sido por mi forma de ser o por qué, yo siento que fue bastante particular porque en el momento en el que yo tuve el accidente, apenas me sacan, yo tuve un accidente, para el que no sabe qué me pasó, yo estaba volviendo de vacaciones, veníamos por una camioneta por el camino de Talacasto, que es un camino de montaña, que tiene muchas curvas peligrosas, y en la última curva peligrosa que tiene ese camino, en la camioneta en la que yo venía tenía que doblar hacia la derecha, es decir, que veníamos por la parte de adentro, digamos, de la montaña, y cuando fue a doblar se abrió un poco de más para tomar mejor la curva, por así decirlo, y justo apareció otro auto, que bueno, que para no chocar de frente se esquivaron y la camioneta en la que yo venía el conductor pisó el freno y bueno, cuando llegó a la banquina se desmoronó y ahí nos caímos unos 15 metros aproximadamente. Esa caída a mí me provocó una cuadriplejía, que es una lesión modular a la altura de la quinta y la sexta cervical, digamos. Que me provoca una cuadriplejía porque me afectan no solamente las piernas, sino también los brazos, las manos, por ejemplo. Ahí yo no los puedo mover a los dedos. Entonces es una cuadriplejía porque afecta a los 4 miembros del cuerpo. Y la verdad que bueno, que cuando a mí me sacaron de la camioneta, yo estaba consciente y ahí lo primero que hice sí fue preguntar si estaba moviendo las piernas, porque en ese momento a mí lo que más me gustaba era jugar al fútbol, esquiar, era bastante inquieto, entonces lógicamente mi vida para mí dependía pura y exclusivamente de mis piernas. Y era lo que yo más tenía miedo, era no volver a jugar a la pelota. Y bueno, cuando me dijeron que no, ahí realmente a mí me di cuenta que no iba a volver a caminar. Y ahí sí fue un segundo donde se me vino el mundo abajo porque era como que dejaba lo que yo más quería. Pero también era como que no me podía dar el lugar a estar mal porque tenía que llegar la ambulancia, tenía que ir al hospital y bueno, era todo muy rápido, así que en ese momento mucha importancia no le di, pero bueno, con el pasar del tiempo sí le fui dando importancia, sí estuve mal, estuve triste, llorando, preguntándome por qué me había pasado esto a mí, pero a la vez, en paralelo, tenía que seguir luchando para lograr estar lo mejor posible. Entonces, es como que me iba reprochando, me iba haciendo todas las preguntas que todo el mundo se hace, pero yo ya sabía que no iba a volver a caminar, que no iba a volver a jugar las pelotas, entonces tenía que seguir adelante. ¿Qué hizo el clic? Que es justamente el nombre que lleva tu clase motivacional. Bueno, las charlas se llaman clic porque al principio no tenía nombre. La verdad era como una charla que yo daba, donde yo cuento mi experiencia de vida y trataba de que cada persona le ponga su nombre hasta que me di cuenta que clic es una palabra que es bastante importante en mí, que es que seguramente a ustedes también les debe pasar, que muchas veces querés hacer un cambio en tu vida y sabés que lo tenés que hacer, pero te falta algo, hasta que te pasa algo y que es ese clic, digamos. Entonces, bueno, con las charlas y contando mi experiencia, lo que yo intento hacer es que el que lo escuche haga ese clic sin tener que llegar a que te pase algo, porque lamentablemente muchas veces esa situación que nos pasa, eso que nos lleva a hacer el clic, es una situación que es una situación extrema, donde es una situación que ya no tiene vuelta atrás y lamentablemente son siempre hechos que
hechos malos, digamos, son situaciones malas. Yo para darme cuenta de que mi vida no dependía de las piernas, tuve que perder las piernas, digamos. O cuando estás peleado con un amigo, un familiar, te das cuenta que toda esa pelea fue en vano cuando le pasa algo a esa persona. Entonces, y hasta que no te pasa algo, es como, viste, que no haces el clic. No sé, que el médico te dice que tenés que hacer actividad física, que tenés que hacer una dieta por salud, y hasta que no te da un paro cardíaco, no te pasa algo, no le haces caso. Claro. Entonces, bueno, el nombre Click es por eso, y a lo largo de todos estos años he tenido varios clics para dar las charlas, para animarme a compartir mi vida. Obviamente tuve que hacer un clic, porque no es fácil compartir la vida con personas que uno no conoce, ¿no? Y para el tema de aceptar, por así decirlo, que no voy a volver a caminar o no sé en un futuro, la verdad que ahí es diferente, te podría decir, porque yo me di cuenta que no iba a volver a caminar apenas me sacaron de la camioneta. Es como que ya lo asumí desde el primer momento. Creo que lo acepté desde ese primer momento, pero a lo largo, a medida que iba pasando el tiempo, también me preguntaba que por qué me había pasado esto a mí, porque obviamente tenía 21 años y me quitaron lo que yo más quería, que era jugar a la pelota y ir a esquiar. Y lógicamente me lo preguntaba y obviamente que no le encontraba la respuesta hasta que un día una kinesióloga me contó su historia de vida. Y ella me dijo que no me tenía que preguntar que por qué a mí, sino por qué no a mí. Y ahí es como que ya dejé de preguntarme por qué me había pasado esto a mí y me di cuenta que ahí hice el clic definitivo, digamos, porque lógicamente me podía pasar esto a mí, porque muchas veces pensamos que las cosas le pasan a los demás y no es así. Entonces, bueno, cuando ya me empecé a preguntar que por qué no me podía pasar a mí, listo, ya ahí es como que me relajé, por así decirlo, digamos, y dejé de buscarle una explicación a esto a lo que me había pasado, y empecé a buscar a vivir mi vida ya sin la excusa de estar en silla de ruedas, por así decirlo. Julián, antes que empiece el padre, porque también quiere titular este episodio como Confesiones en Público de Julián Surasi, pero eso se lo voy a dejar al padre, ¿eh? No sé si te absuelva al final, pero en fin. Vos decías, Sí. ¿por qué no a mí? Digo, ¿pudiste encontrar la respuesta de ¿para qué a mí? Esa no me la he preguntado tanto, pero creo que está un poco en las charlas que doy, ¿no? Si bien yo me recibí de contador, por ahí creo que sí lo uso más como como para dar un mensaje, para dar un mensaje. Y creo, a ver, por las devoluciones que he tenido después de las charlas, bueno, que lo estoy haciendo, se podría decir que bien, pero bueno, que eso, yo creo que el para qué lo voy descubriendo a medida que va pasando el tiempo, ¿no? Claro que No es lo sí. mismo apenas tuve el accidente que hoy después de 11 años, 13 años del accidente. Bueno, ahora sí, entonces, Confesiones en Público con el padre Andrés. Ya no sé si pueden hacer todas las preguntas que quieran, ¿no? Julián, yo quiero decirte que te ves de pie más allá de la silla de rueda. Y ya tenerte en este episodio con nosotros ya nos pone de pie también en medio de las incertidumbres que nos toca atravesar. Por eso tu vida, más allá de las palabras y de las preguntas, tu vida ya es un mensaje. Quería preguntarte si sos creyente. Sí, creo. Sí, creyente. Y si en esto de la catástrofe, ¿cómo viviste esto para con Dios? ¿Lo sentiste un castigo? ¿Sentiste que en ese momento Dios se distrajo? ¿Lo sentiste como providencia divina? ¿Qué lugar ocupa Dios en nuestras catástrofes desde tu experiencia? No,
La verdad que yo nunca lo tomé como un castigo, nunca me enojé por así, ni con la vida, porque muchas veces también me han preguntado si yo había estado enojado con la persona que manejaba la camioneta en la que yo venía. Y la verdad que no, yo en mi caso yo no lo tomé por ese lado porque estoy convencido y la persona que iba manejando la camioneta no lo hizo a propósito, digamos, no, yo quiero tirarme a un precipicio en una camioneta para que le pase esto a Julián. Fue un accidente, entonces, bueno, nunca estuve enojado con él ni nada por el estilo. Y por el lado de Dios tampoco lo tomé como un castigo hacia mí, sino simplemente lo he tomado como algo que me pasó y por ahí sirve de enseñanza a cómo, a la fortaleza que uno puede tener, digamos, a la resiliencia, ¿no? Que muchas veces, si yo lo pensaba antes del accidente, yo prefería estar muerto antes que estar en una silla de ruedas. Y hoy día, estando en una silla de ruedas, la vida me demostró que no, que todo lo contrario, la silla de ruedas simplemente es un objeto que me ayuda a mí a desplazarme de un lugar a otro. Entonces, si hay algo que me enseñó el estar en silla de ruedas, es eso, es la fuerza para salir adelante, para sobreponerme, la resiliencia, y que es también un poco el mensaje que trato de transmitir, que esa resiliencia la tenemos todos, que por ahí, está bien, uno me ve a mí compartiendo un mensaje, dando una charla, mostrando las cosas que yo hago y como que se admiran de mi fuerza de voluntad y me ponen como un buen ejemplo, un ejemplo de vida, pero en realidad si vos me ves antes del accidente, yo era como una persona más que iba a escuchar a otra, ¿no? Y que decía, no, yo en silla de ruedas me muero. Entonces, toda esa fuerza yo la saqué porque me pasó algo, digamos. Y creo y estoy convencido que todos tenemos esa fuerza, pero que lamentablemente hasta que no nos pasa algo grave, no nos damos cuenta. Entonces, bueno, la idea un poco de dar el mensaje también es esa, ¿no? No llegar a que te pase algo grave para sacar esa fuerza interior. Y creo que, bueno, que en eso también, volviendo un poco al tema de Dios, creo que no sé si es solamente Dios o todas las personas que han estado pendientes de mí, digamos, rezando, ya sean católicos, personas judías que aprendían un Padre Nuestro, una Ave María para poder estar en una cadena de oración, para pedir por mí. Entonces, todo eso creo que suma y todo eso también forma a lo que es Dios para mí, ¿no? Más allá de ir a una iglesia o no, creo que toda esa fuerza, toda esa energía de todas esas personas, toda esa sumatoria de energía, creo que eso es más Dios que otra cosa para mí, digamos. Y el poder de la oración. Siento que en esto que nos decís, creo que hay algo que aprender. En tiempos de incertidumbre, cuando las cargas, los dolores se comparten, se hacen más llevaderos. Por eso tal vez con vos nos aliviás a nosotros nuestras cargas y tal vez también vos te sientas aliviado al compartirla. Pero me parece importante en tiempos como los que vivimos ser escuchadores de los demás, hacernos oído para que el otro pueda contarnos su dolor, pero también tener la valentía que vos tenés de no quedar clausurado en tu dolor, sino ponerlo en común, ¿sí? Como ofrecerlo también. A veces creemos que solo podemos ofrecer nuestros dones y talentos, y también en el dolor de cada uno hay mucho amor por ofrecer, por ofrendar, para que el otro crezca. Muchísimas gracias por iluminarnos en este episodio, por hacernos vivir también parte de tu vida, de pisar ese suelo santo, esta historia sagrada que hoy compartís con nosotros, para que muchos de nosotros, más allá de las circunstancias, nos demos cuenta que siempre tenemos ese chip de contingencia y que no podemos controlar todo, pero sí podemos, lo que sí podemos hacer y tenemos absoluta libertad es qué hacemos con lo que nos pasa.
Totalmente. Agradecerles a ustedes por la invitación y nada, darle importancia al control remoto. Más que nosotros tenemos el control de nuestra vida sobre cómo tomar o cómo seguir adelante, porque como decís vos, nunca vamos a saber las cosas que nos van a pasar, pero sí somos los que van a tomar las decisiones sobre qué vamos a hacer en nuestra vida. Entonces, la verdad que muchísimas gracias por la invitación y por poder participar de este podcast. Julián, te invitamos a que sigas en tu camino, caminando y corriendo con el corazón y encendiéndonos de esperanza y de ganas de vivir. Te repito, te veo de pie, te veo corriendo y nos has ayudado a ponernos de pie y a seguir corriendo en medio de la incertidumbre. Muchas gracias. Gracias, Julián. Un placer. Gracias a ustedes. Nos vemos. Que tengan un buen día. Chau. Y traemos a este episodio de Control Remoto a alguien que sufrió obviamente la incertidumbre y que está en la historia y que está en la Biblia, que es el padre de la iglesia, nada más ni nada menos que Abraham. ¿Por qué lo elegiste, Padre Andrés, Abraham? Padre de los creyentes, así lo estudiábamos en la catequesis. Un hombre mayor, una vida hecha. Se habla en el libro del Génesis, del primer libro de la Biblia, que tenía más de 80 años. Y allí Dios se le presenta con una promesa: te haré padre de una multitud. Este hombre no confió. Este hombre va a pasar a la historia, no por inventar algo, no por ser un gran emperador, no por escribir algo, sino por creer en medio de la incertidumbre. ¿A vos te parece, se preguntaba él, que a esta edad ¿puedo ser padre? Puedo ser padre y de una gran multitud. Y allí lo encontramos a nuestro gran Abraham, que es padre de los judíos, padre también en la fe del pueblo cristiano, judeo-cristiano. Porque en la esperanza, contra toda esperanza, Abraham supo creerle siempre a Dios, esperar los tiempos y las maneras de Dios, y supo por sobre todo confiar en medio del sinsentido y de la perplejidad. ¿Por qué decís eso, Padre Andrés? ¿Qué pasó con Abraham? Desde aquella promesa a los 80, cuando uno va recorriendo las páginas sagradas, pasan muchos años hasta que llega Isaac, el hijo de la promesa. Luego tiene que pasar por un pedido muy complejo, que era el sacrificio o el cuasi sacrificio del hijo de la promesa en el monte Moria. Le pide que lo sacrifique. Y Abraham, al único hijo, va adelante, confiando, creyendo, porque él sabe que de Dios no puede venir nada malo. Y cuando todas las razones y los argumentos se terminan, la roca firme en la que sí podemos hacer pie es en Dios nuestro Señor. Él lo conocía y por eso se confía. Me parece que para muchos que en este día se están preguntando: no sé qué hacer con mi vida, no sé para dónde ir, no sé qué quiere Dios con todo esto, Abraham es una figura emblemática de confianza, de perseverancia, de docilidad, para poder, aunque no vemos, seguir creyendo. Mientras hablabas se me venía a la mente un cuento. ¿Puedo compartir? Me encantan. Esto de la incertidumbre, ¿no? Digo, a veces nos pasan cosas en la vida que uno las recibe como una bendición y después en realidad es algo que termina siendo como adverso. O al revés, por ahí nos pasan cosas que decimos ¿por qué a mí? Y al pasar el tiempo nos damos cuenta que era ¿para qué a mí? Y entonces el cuentito es el de mala suerte, buena suerte, ¿no?
Dice que había un anciano que era agricultor en una aldea, y este hombre, vivía pobremente, ¿no? En aquel momento tener animales era también signo de riqueza. Y resulta que aparece a su establo un caballo salvaje que viene de la montaña. Y entonces lo alimentan a este caballo, y entonces llega el vecino y dice: ¡qué suerte! Y él le contesta: buena suerte, mala suerte, quién sabe. Este caballo al tiempo se va, se escapa. Y entonces llega el vecino y le dice: ¡qué mala suerte! Mala suerte, buena suerte, quién lo sabe. Y después, este caballo salvaje, como lo habían dado de comer, etcétera, trajo a otros tanto, eran como 30, porque en ese lugar había comida segura. Y entonces apareció esta tropilla. Vuelve el vecino y le dice: ¡qué suerte! Buena suerte, mala suerte, quién sabe, contesta el aldeano. Tenía un hijo joven que lo que intentaba era entonces domesticar a estos caballos salvajes para que le sirvieran en la agricultura en su tierra. Y entonces se sube a uno de ellos y el caballo lo tira y se quiebra en varios huesos. ¿Quién apareció? El vecino. El vecino. Y le dijo: ¡qué mala suerte! Mala suerte, buena suerte, quién sabe. Así pasó la milicia reclutando jóvenes para la guerra. Y obviamente jóvenes que estuvieran en condiciones. Su hijo estaba todo quebrado. Así es que no pudo ir. ¿Quién apareció? El vecino. ¿Y qué dijo? ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! Buena suerte, mala suerte, quién sabe. Y así nos van pasando las cosas en la vida, Padre Andrés. En realidad todo lo que nos va sucediendo, a veces creemos que es buena suerte, a veces que es mala suerte, pero todo tiene un hilo conductor y todo tiene un para qué. Y si uno espera, pero en esa esperanza y la certeza de que estamos acompañados desde principio a fin, todo tiene un sentido entonces. Todo tiene un sentido y tenemos que aprender a dárselo, porque por allí no es tan obvio, ¿sí? La incertidumbre nos ayuda a crecer, pero no es algo automático. Tenemos que aprender a darle sentido a cada uno de nuestros hechos. Y en esto me permito, había escuchado una versión de este cuento que decía: Dios sabrá. Dios sabrá. Tal cual. Creo que la incertidumbre viene de alguna manera a tirar por tierra una imagen paternalista de Dios que a veces nos creamos, como un Dios del bienestar, claro, que me tiene que solucionar todos mis problemas. Y muchas veces Dios es Dios y Él sabe cómo hacernos crecer, aunque tenga que pintar con trazos oscuros. Es parte de la obra de arte que Él quiere hacer en nosotros. Por eso la incertidumbre hace crecer una nueva imagen de Dios en nosotros, donde yo le rezo a Dios, pero no para que Dios me solucione los problemas, sino para confiarme en Él, que es un misterio, pero que es un misterio de amor. Y además de confiarnos en Él, con la certeza de que nos acompaña en esos momentos, en esos trazos oscuros de los que hablas, Padre Andrés, ahí está también, en todo momento, y siempre hay un para qué. Por eso, cuando empezamos este episodio decíamos la incertidumbre, esto de pisar en falso, de no saber dónde estamos parados, pero a Dios rogando con el mazo dando, es decir, esto de saber que hay detrás de cada circunstancia un Dios que acompaña, no tal vez haciendo lo que nosotros deseamos, sino acompañándonos en el crecimiento de todo aquello que nos acompaña durante nuestra vida y que es para crecer. Yo estaré siempre con ustedes hasta el fin de los tiempos. Hemos puesto rostro a esto de la incertidumbre, nos hemos animado a plantearla junto con ustedes, nos hemos dejado iluminar por estos hermanos nuestros, historias sagradas, Juan 23, Julián Surasi y el Padre Abraham. El Padre Abraham. Bueno, qué lindo sería escuchar tu historia, cómo atravesás la incertidumbre, en donde tomás fuerza, donde buscas luz. Así es, muchas gracias entonces. Hasta la próxima. Hasta el próximo episodio.